A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. El imperio inca no duró demasiado, pero sí se extendió muy rápido. En menos de un siglo, crearon un imperio que se extendía 4.184 kilómetros de norte a sur. Eso es más que la distancia de Londres a Moscú. Se expandieron así, con conquistas militares. Podían movilizar tropas enormes. A menudo, una vez que aparecía el ejército inca, la simple amenaza de ser conquistados por ellos hacía que la gente aceptara rendirle tributo al inca y formar parte del imperio. Era el imperio más grande del mundo del que nadie sabía. Fue el último gran imperio desconocido. Podría decirse que fue forjado sin la pluma ni la espada. Sin escritura. Nada quedó documentado, no tenían escritura y tampoco transporte. Ni animales, ni caballos, ni mulas, ni burros, ni bueyes que tiraran de las carretas. Era la entidad política más grande fuera de la dinastía Ming de China en ese momento. Los españoles reconocieron un orden político y social a una escala enorme, pero recurrían constantemente a su único marco de referencia, la antigua Roma. El Imperio Inca. Los incas fueron una de las civilizaciones más grandes del mundo. Desde finales de la Edad Media hasta su conquista por los españoles en 1533 en el actual Perú y países vecinos. Con el centro en Cusco, en las tierras altas peruanas, los incas se expandieron hasta convertirse en el reino precolombino más grande de América, extendiéndose a través de una diversa selección de climas, como las tierras altas de los Andes, mesetas y selvas. También fue enorme. Fue probablemente el imperio más grande del mundo, o quizás el segundo después de los mongoles en Asia Central. Se extendía desde el sur de Colombia, 4.400 kilómetros hacia el sur hasta el sur de Chile, y se adentraba en Sudamérica, casi todo el Perú y Bolivia, e incluso la esquina noroeste de Argentina. En comparación con los romanos del mundo antiguo, por sus habilidades organizativas y militares y por su arquitectura única, los incas, sin embargo, se vieron socavados por su falta de tecnología militar y resistencia a las enfermedades europeas. Los Andes, que se extienden a lo largo del lado occidental de América del Sur, se encuentran entre las cadenas montañosas más largas del mundo y las más altas fuera de Asia. Su terreno variado abarca glaciares, volcanes, praderas, desiertos, lagos y bosques. Con más de 7.081 kilómetros de largo y 322 kilómetros de ancho, y con una altura promedio de 3.962 metros, las montañas albergan sitios arqueológicos precolombinos de las numerosas civilizaciones que florecieron aquí. Estos fueron los únicos imperios montañosos del mundo. Los incas fueron otra expresión de un imperio andino. Todos los grandes imperios que se expandieron en América del Sur parecen haber salido de las montañas de los Andes. Su población, aunque nunca sabremos cuál era su número porque fue diezmada por las enfermedades, se estima que fue de 9 millones. Eso ocuparía la mitad de América del Sur. Y la conquistó España, que tenía una población de 6 millones y medio, así que era más grande. En el extremo noroeste de Argentina, en los países altos y áridos de los Andes, en la frontera con Bolivia, los arqueólogos han excavado ruinas prehispánicas que alguna vez fueron el hogar de los indígenas, antes del reinado del Imperio Inca en la región y mucho antes de la llegada de los españoles. Docenas de asentamientos se han encontrado, como los Quilmes y Tikara, y cada uno de ellos albergó a miles de personas en su época. Estas tribus precolombinas habitaron partes del noroeste de Argentina, Bolivia y Chile, una área famosa por sus pintorescas formaciones rocosas multicolores, acantilados montañosos y valles fértiles con ríos que atraviesan paisajes espectaculares.
Los descendientes de las personas que vivieron en asentamientos arruinados y perdidos como Quilmes y Tikara se pueden encontrar hoy en pueblos como Purmamaca y Humahuaca. Podríamos decir que los incas estaban parados sobre los hombros de gigantes. Creo que en cierto modo lo reconocieron y lo vieron ellos mismos. Estos imperios precedentes fueron tremendos y creo que la arqueología nos da evidencias de que muchos de estos aspectos del llamado arte de gobernar inca, me refiero al sistema de caminos, a los de impuestos laborales, al registro de quipu, todo esto de hecho tenía sus raíces en el horizonte medio de Huari. Lo que hicieron fue renovar lo que había sucedido en un pasado lejano, pero todo surgía del altiplano andino. Entre las que precedieron a los incas, la civilización moche reinó en la costa del Pacífico, la Huari en el altiplano andino y la Tiahuanaco en los pastizales altos alrededor del lago Titicaca, el más alto del mundo. Todos estos imperios impactaron en la cultura de los incas. Construyeron miles de kilómetros de caminos de montaña y cultivaron las mismas utilizando ingeniosas prácticas agrícolas. El naturalista y explorador alemán von Humboldt, quien viajó por Sudamérica en el siglo XVIII, describió el sistema vial inca como una de las obras más brillantes y útiles jamás ejecutadas por el hombre. Desde la capital Cusco, una red de caminos se extendía cientos de kilómetros de norte a sur, uno a lo largo de la costa y, lo más importante, uno tierra adentro, hacia las montañas. Había numerosas ramas de este a oeste esparcidas a lo largo de estas arterias del norte y del sur. En total, el sistema de carreteras cubrió 32.187 kilómetros. Los incas podían enviar un mensaje desde Quito, en Ecuador, a Cusco en 8 días usando los relevos de corredores chasqui, lo cual es un logro logístico extraordinario para esa topografía. Los chasqui eran corredores que podían llevar y traer información o incluso cargar los quipus a lo largo de este sistema de arterias que unía al imperio. Podían recorrer una buena distancia, pero para cubrir áreas más grandes hacían relevos. Tenían una resistencia increíble, podían caminar todo el día. Solo necesitaban masticar algunas hojas de coca para calmar el hambre y seguir. Pero también tenían un asombroso sentido del equilibrio. Podían rodear un acantilado o subir una montaña en áreas en las que la mayoría de nosotros teníamos poca estabilidad. Así es, y por donde podríamos caer. Pero los indígenas tienen mucho equilibrio. Cuando construían los rascacielos en Nueva York, usaron indígenas porque podían caminar sobre una viga sin problema. El imperio inca fue colonial, lo que permitió que continuaran los sistemas de gobierno locales y preexistentes, pero controlados desde su centro administrativo, en Cusco. El Inca requería de diferentes líderes étnicos que aportaran mano de obra. Para que eso tuviera el éxito esperado, el líder étnico usaba su autoridad sobre su grupo y les decía: necesito que contribuyan con esta cantidad de trabajo para que pueda organizar a los incas para construir caminos, estructuras, participar en la milicia o trabajar en el campo, lo que fuera. Y así, los incas le exigían al líder étnico, este les exigía a sus líderes locales y ellos les exigían a sus pueblos este aporte de trabajo. Tenían esta serie de obligaciones recíprocas que requerían que las personas contribuyeran con trabajo. Karl Marx se inspiró de lo que comprendió sobre cómo funcionaba la economía inca. A los españoles les llamó mucho la atención cuando estuvieron en Perú, que no parecía haber nadie muriendo de hambre. No había gente eficaz en la redistribución de los excedentes y demás, que era un estado benéfico. Se mantuvieron almacenes en todo el imperio, desde los cuales el Estado podía distribuir alimentos si se requería. Los incas no tienen lenguaje escrito,
y su principal comunicación era a través de un sistema único de nudos tejidos en textiles que aún no han sido descifrados. Los quipus son cuerdas. En lugar de escribir en una tablilla de barro o en un trozo de papel, los incas usaban los textiles como medio de comunicación. Y eso es muy importante en los Andes en general. La producción de textiles para ropa y exhibición ha sido muy importante, le dedican mucho esfuerzo. Pero la dirección del giro de la cuerda, la utilización del número y estilo de los nudos, el color de las cuerdas, todo esto podía usarse para codificar información. Hemos hecho una analogía entre eso y la computación. En nuestras computadoras usamos ceros y unos como sistema binario que contiene toda la información que ingresamos en ellas. Si pensamos en las cuerdas anudadas, estas pueden contener una gran cantidad de información si se sabe cómo codificarlas. Al usar esta direccionalidad, nudos, colores, número de cuerdas y los colgantes pudieron codificar conocimientos. Comprendemos en particular el aspecto numérico de esto. Es probable que hicieran números en base 10 hasta cualquier nivel dependiendo de la longitud de la cuerda. Lo que no entendemos es cómo construían la información narrativa. Sabemos que lo hacían, pero aún no hemos podido entenderlo correctamente, en parte porque, aunque había registros en español de la traducción de algunos de estos quipus, no tenemos uno de estos traducido, donde tengamos sus significados, el equivalente a la piedra Rosetta. Las personas que hicieron esto, los quipucamayos, fueron erradicados por los españoles, por lo que perdimos la capacidad de leer estos quipus. Tenía que ser usado por un quipucamayo, por alguien que haya sido entrenado desde prácticamente una edad muy temprana. Hoy, la principal ciudad andina de Perú es Cusco, como lo fue en tiempos de los incas. Ese era el corazón de su imperio. Cusco es uno de los centros urbanos habitados más extensos de América. La estructura principal de Cusco es la plaza, un espacio abierto. Esa plaza ahora se está reduciendo, es aproximadamente un tercio del tamaño de lo que originalmente era bajo el Imperio Inca. Era un gran lugar de reunión para eventos, y sigue siéndolo. Allí aún se reúnen las autoridades militares y cívicas locales para ciertas actividades. Era mucho más grande bajo el Imperio Inca. Fue su centro más importante en su época. Los habitantes originales de Cusco establecieron Sacsayhuamán, un templo ceremonial en las afueras de la ciudad. Esta imponente estructura fue reconstruida a mediados del siglo XV por los incas. Una imponente muestra de poder. Esta construcción fue diseñada para imitar el paisaje circundante y fusionarse sutilmente con él, como lo demuestran las paredes en zigzag que se asimilan a las amplias curvas del entorno montañoso. Se cree que la mampostería de piedra inca inspiró en civilizaciones antiguas anteriores, como los Tiahuanaco del lago Titicaca y los Huari. Los incas quedaron impresionados por las ruinas de los monumentos que dejaron atrás y emplearon un gran número de canteros de las regiones cercanas para la construcción de sus propias edificaciones. La arquitectura inca es ampliamente conocida por su fina mampostería, que representa piedras cortadas y moldeadas con gran precisión y ajustadas sin mortero. La habilidad artística estaba en la albañilería. Y esa fue una de las mejores albañilerías que ha existido en el mundo. No cabe un cuchillo entre las rocas incas. Algunas de estas son bastante grandes. Miden alrededor de 4 u 8 metros de alto, pesan cientos de toneladas y aún así encajan con exactitud. Las dos formas de cantería inca que más nos impresionan hoy en día son el trabajo de la piedra poligonal que se despliega en los muros de roca maciza, como Sacsayhuamán, que son los cimientos de lo que fue un templo ceremonial sobre el Cusco. Son rocas impresionantes, todas cortadas con precisión. Es como un rompecabezas de piedra en 3D. Lo que crea es algo que, por supuesto, es muy resistente en una zona altamente sísmica. En ese sentido,
Cusco, así como su arquitectura, son una viñeta para la sociedad peruana, porque cuando hay algún cataclismo como un terremoto, los edificios españoles que están construidos sobre los cimientos incas se derriban con mucha facilidad, pero estos trabajos de cantería poligonal de los cimientos incas se mantienen firmes. La otra forma de cantería, y que creo que los propios incas la consideraban como su mejor trabajo, eran las hiladas, como en el Templo del Sol o Coricancha en el centro de Cusco, donde las piedras se martillaban en rectángulos perfectos y se disponían en series horizontales. Las caras de estas piedras rectangulares se cortaban de la misma manera que un joyero corta las gemas, con una faceta, bajo un borde que, si lo vemos, encaja en una junta perfecta. Bajo el fuerte sol andino, las caras de estas joyas de piedra se destacan por las sombras de las facetas y es algo de absoluta belleza. Y el muro se alza debido a las hiladas. Estos se hacen más pequeños a medida que subes, lo que suma a la sensación de altura cuando miras las paredes, que se estrechan hermosamente, inclinándose hacia adentro. Después, los incas incorporaron a Sacsayhuamán a la ciudad más amplia de Cusco, que creció hasta tener una población de 150,000 habitantes. Sacsayhuamán se usaba para adorar deidades y también para almacenar grandes cantidades de munición para defender la ciudad de posibles amenazas. Fue un inmenso monumento que consiguió mucha energía, ya que requirió una gran organización social. Se necesitaron 20,000 hombres para construirlo. Las piedras fueron rodadas hasta sus posiciones usando vigas de madera sobre rampas de tierra. Un cronista español escribió: 4,000 de ellos extrajeron y cortaron la piedra, y 6,000 las arrastraron con cables enormes de cuero y cáñamo. En su apogeo, el Imperio Inca reunía casi 12 millones de personas. La mayoría eran agricultores y vivían en comunidades agrícolas. Hay que invertir mucha fuerza humana para moldear un paisaje a fin de hacer una agricultura a esta escala, algo que ya se hacía en la época de los incas. Ellos se sustentaban en una producción agrícola muy sofisticada, resultado de miles de años de inversión en los terrenos. Las terrazas son una de las características más importantes de eso, lo que hace que las pendientes verticales sean resistentes a la erosión. Así podían regar, plantar y se reducía el impacto de las heladas. Lo que los españoles encontraron en los Andes fue un paisaje domesticado, uno que había sido trabajado por la gente durante tanto tiempo, que había sido convertido fundamentalmente en un escenario agrícola. Como un raro ejemplo de las terrazas elípticas, Moray demuestra una aptitud para encontrar formas ingeniosas de alimentar a la inmensa población inca. Las terrazas permitieron que diferentes cultivos crecieran y prosperaran en diferentes niveles, alterando los grados de sol y sombra y variando sutilmente la altitud. Una gran cantidad de misterio e intriga aún rodea las terrazas. Que fueron usadas como herramienta de laboratorio o de investigación para diferentes tipos de cultivos. También se introdujeron grandes sistemas de riego, incluidos los canales. Para los incas, los edificios más comunes eran las colcas, almacenes de una habitación para guardar las cosechas. La papa, descubierta por los españoles, era el alimento básico cultivado en muchas variedades. Los incas la secaban al aire libre mediante la congelación por las heladas nocturnas y luego las almacenaban. De hecho, la historia de la agricultura creo que es lo que hace que los Andes sean significativos en la historia de la humanidad, porque si uno piensa en los cultivos que hoy alimentan efectivamente a la población mundial, unos 12 o 13, resulta que alrededor de casi la mitad de esos se originaron aquí, o en el caso del maíz, desarrollaron la mayoría de su diversidad en la región andina. Ese es el maíz, esa es la papa andina, la batata y la mandioca, dos cultivos que sostienen a millones de personas en todo el Pacífico y en África hoy. Y están los frijoles de la especie Phaseolus y los cacahuates, que son la fuente de aceite de
maní, que es el principal aceite vegetal comercializado hoy. Y también hay muchos otros cultivos americanos críticos, como los chiles, los tomates, el algodón, el aguacate, entre otros. Todos estos nos llevaron a ser como somos hoy en día por la agricultura en los Andes y por este milenario origen agrícola en esta parte del mundo. Además de sus cultivos, los incas también criaban o cazaban llamas, alpacas y vicuñas, los animales autóctonos de los Andes. Junto a la llama y la alpaca, los únicos animales domésticos a los que tenían acceso los incas fueron un pato y un perro sin pelo. Y también el conejillo de Indias que usaban para el sacrificio y que era bastante consumido y aún lo es en Perú. Los conejillos de Indias eran una importante fuente local de alimento. Podías criarlos en tu casa, en cierta medida con las sobras o con cáscaras de papa y cosas así, y luego se convertían en una comida eficiente y nutritiva. No tienen una gran cantidad de carne, pero pueden criarse en la casa de forma muy exitosa, como se haría con los conejos o los pollos. Las llamas eran particularmente importantes porque les servían a los incas como bestias de carga. Eran usadas para transportar todo tipo de mercancías entre la costa y Cusco. Podían ser artículos de lujo como el algodón, maíz o cacao que ellos valoraban mucho. Las llamas jugaron un papel importante durante la guerra inca. También transportaban mercancías y actuaban como animales de carga junto al ejército. No las montaban, pero servían para cargar. Las alpacas se criaban por su lana, que es más suave y fina que la lana de la llama. Solo la élite usaba lana de alpaca. Ambas especies se usaban ocasionalmente como alimento. Aún continúa haciéndose una charqui, que es carne seca. De aquí proviene el término español cecina. Además, tanto las llamas como las alpacas eran ofrecidas a los dioses a una escala bastante colosal. Miles de esos animales eran sacrificados cada año como ofrenda a las deidades. Así que tenían una función tanto económica como religiosa, y los incas no habrían distinguido entre las dos. Las habrían visto trabajando juntas en paralelo. La vicuña es una especie de alpaca salvaje, una que nunca se domesticó. Su lana es incluso más fina que la de la alpaca. Solo al propio inca se le permitía usar prendas hechas de lana de vicuña, por lo que era un producto de gran prestigio. Como dije, estos animales no estaban domesticados y los incas los cazaban con regularidad. Los incas fueron reconocidos como grandes guerreros. En gran parte usaban tecnología de la edad de piedra o de la edad de bronce. La acción militar inca consistía en arrojarles cosas a los oponentes como lanzas o boleadoras, o también les tiraban piedras o golpeaban sus cabezas con garrotes, lo que podía matar muy fácilmente. Los incas, como todas las fuerzas militares andinas, le daban gran importancia a las telas para la confección de su ropa, pero también para las boleadoras que lanzaban a las personas, así como piedras y armas cortopunzantes. Era importante el control de la fuerza militar, su organización y el miedo que imponían junto con estas tácticas militares. En sus escritos de principios del siglo XVII, otro cronista habló sobre los métodos de guerra de los incas. Los oficiales incas usaban tocados muy elaborados y medallas con muchas plumas de varios colores, y llevaban grandes láminas de oro sobre el pecho y los hombros. En medio de los intervalos portaban 6 tambores con forma humana, hechos con las pieles de los capitanes hostiles que morían en las batallas. Les quitaban la piel mientras aún estaban vivos y la llenaban de aire. Representaban a sus dueños de una forma muy realista, y a los vencedores golpeando sus vientres con palos en señal de desprecio. Continuaban cantando el huayli, una canción de victoria relacionada con los sucesos de la batalla y el espíritu y el valor del rey conquistador. Hay un lago en lo que ahora es Ecuador llamado Yaguarcocha, que se traduce como lago de sangre, porque los incas emboscaron a las personas que vivían allí y mataron a muchos pobladores. Había tanta sangre que el lago se puso rojo. Hubo mucha brutalidad en la conquista de otros pueblos indígenas. Los incas se adaptaron de manera única al combate a gran altura, ya que tenían un ritmo cardíaco más lento, un volumen pulmonar elevado y cantidades mayores de hemoglobina para transferir el oxígeno.
Las jerarquías estaban presentes en todo este imperio altamente organizado, con el propio Inca en la cima. Una de las declaraciones comunes sobre los incas es que tenían una herencia dividida. Eso significa que cuando el emperador inca fallecía, parte de su riqueza pasaba a su otra familia, pero no pasaba al próximo gobernante inca. El próximo inca debía crear su propia riqueza. Eso puede no ser del todo correcto, pero llevó a esta idea de que cada gobernante necesitaba expandirse, ganar más territorio y también más riqueza. No era necesariamente el hijo mayor el que se convertía en inca. Eso no se decidía de esa forma tan sencilla. Cuando un inca moría, sus propiedades no pasaban a su sucesor. Era una política de herencia dividida. Necesitaban al más poderoso para ser el gobernante. Entonces el nuevo inca heredaría el poder y lo usaría para salir y adquirir territorios y demás. El Inca se casaba con varias esposas. En teoría, ellos podían tener cientos de esposas. A menudo usaban el matrimonio como una forma de controlar las provincias que conquistaban. El Inca también se casaba con su hermana. Esto parecía una tradición que comenzó con el líder Tupac Yupanqui. La idea era que tanto el Inca como su hermana descendían de los ancestros del Inca, quienes se creía que eran hijos del sol, el dios principal al que adoraban los incas. Entonces, al casarse con su hermana, el emperador aseguraba la pureza de estas deidades en efecto. Celebrado cada junio para conmemorar el solsticio de invierno, el Festival del Sol perdura hasta el día de hoy, revivido como un evento colorido que viste tradicionalmente a los participantes, recreando ceremonias y bailes. La religión era de gran importancia para los incas y estaba fuertemente ligada al movimiento de las constelaciones vistas desde Cusco, que era considerado el centro del mundo. Estos se observaban normalmente en santuarios especiales o huacas, posicionados en lugares espectaculares. Las deidades más importantes eran Inti, el dios sol, y Viracocha, el dios creador. Se originó como una celebración inca. Era Inti, el sol, y Raimi, festival. Figuraba en el sistema calendárico en junio como en la actualidad. Era un momento para honrar al sol como el proveedor de cultivos, si se quiere, o productor de cultivos. Sacsayhuamán se dedicó en gran parte a la adoración de Inti, el dios inca del sol. En su centro hay un inusual templo circular de piedra, y el sitio fue escenario de sacrificios regulares. La familia real del Inca, muy astutos, se identificaban con Viracocha y el sol, asimismo que los faraones en Egipto y el emperador en Japón se identificaban con el sol. Y ellos, por decirlo así, fingían hablar con el sol inca. De hecho, cuando Tupac Amaru, el último hijo de Manco, fue retirado y convertido al cristianismo, dijo: decíamos que hablábamos con el sol, pero en realidad no lo hacíamos. Tenían objetos sagrados, discos de oro que representaban al sol por su hermoso resplandor. Los incas momificaron a sus gobernantes y los almacenaron en el templo de Coricancha en Cusco. A veces se les sacaba al aire libre, especialmente en noviembre, el mes de los muertos, vestido con sus mejores galas. Las haciendas del Inca muerto pasarían a su panaca, al resto de su grupo de parentesco, quienes usarían esas haciendas para mantener un culto al líder fallecido. El Inca muerto era momificado y continuaba siendo alimentado, vestido, y lo sacaban para participar en los complicados calendarios rituales. A menudo los sacaban a la plaza principal de Cusco, la capital, y les brindaban agua
y comida como ofrendas a las momias. Era muy realista, salvo sus rostros. El grupo de parientes usaba las propiedades del Inca muerto para continuar propagando el poder político. Lo que tenemos en la política de Cusco es una serie de panacas de incas muertos, todos compitiendo entre sí por el poder y la influencia. Y a veces fallaban y ese panaca podría borrarse del registro que sucedía. Era como, para usar una analogía romana, como la clase senatorial de los romanos que rastreaban sus orígenes hasta los ancestros y mantenían a ese ancestro como una figura que aún tenía poder político, una forma de necrofilia política en cierto sentido. Tras la conquista, los españoles hallaron las momias que habían sido escondidas. Los españoles, por supuesto, consideraron esto como la máxima forma de idolatría y juntaron estas momias de los incas muertos y las llevaron a Lima, donde finalmente fueron enterradas en los terrenos de un hospital. Hubo algunos esfuerzos arqueológicos para tratar de localizar esos entierros, pero algunas fueron quemadas. Eran semidivinas. Esto hizo parte de la erradicación de la religión inca. Los emperadores incas pudieron haber sido los incas más importantes que se momificaron, pero la práctica a veces se extendía incluso a los niños. Por lo general, el sacrificio se llevaba a cabo en la cima de un volcán que se creía que tenía propiedades espirituales. Sabemos que a menudo se podía tomar hasta un año preparar efectivamente a estos niños para el sacrificio. Luego solían darles chicha, que era una especie de bebida espiritual alcohólica hecha de maíz. Mientras estaban casi en un estado de estupor, eran asesinados. Normalmente los estrangulaban o los golpeaban en la cabeza cuando ya estaban anestesiados. Estas momias resultaron de un accidente porque no los momificaron, se debió a que estaban en lugares fríos y secos. Se han mantenido en esa condición y los arqueólogos en el siglo XX pudieron encontrarlos y analizarlos para aprender más sobre sus vidas. Juanita fue encontrada en la cima del Monte Ampato en 1995. En ese momento fue un descubrimiento monumental. Se convirtió en una noticia mundial debido a la perfecta conservación de su cuerpo, expuesto a una continua condición helada desde su muerte hace más de 500 años. Juanita fue sacrificada en la montaña. En algún momento entre 1450 y 1480, tenía entre 11 y 15 años. Su cabeza estaba adornada con un gorro hecho con las plumas de un guacamayo rojo y vestía un colorido y tupido chal de alpaca sujeto con un broche de plata. Estaba completamente vestida con prendas que se asemejaban a los mejores textiles. La momificación en los Andes no es necesariamente un acto intencional. En parte es algo ambiental. Si pones un cuerpo a 4.000 metros contra el viento y lo proteges de la lluvia, este se seca, se congela y se crean momias sin hacer necesariamente lo que se hacía en Egipto. Preparar el cuerpo de la misma manera. El Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, en el altiplano andino del noroeste argentino, posee una extraordinaria exposición de las momias mejor conservadas del mundo. Los niños de Yuyayaco fueron sacrificados a los dioses en una ceremonia inca hace más de 500 años, pero parecen casi vivos en las vitrinas criogénicas del museo. Pienso que los incas eran austeros caciques de montaña que estaban comprometidos en constantes e insignificantes guerras con sus vecinos. La mayor parte de su historia mitológica, hay 11 incas en sucesión, y los primeros 7, si retrocedemos, se volvían cada vez más míticos. Pero esa gente, esos hombres, porque todos eran hombres, estaban gobernando una sociedad de escala muy pequeña, y eso también lo confirmó la arqueología. Pero pronto se preparó el escenario para la llegada del mayor líder inca en una batalla contra una tribu en guerra, los Chancas. Su nombre era Pachacuti.
Allí, a punto de ser derrotado, su padre huyó y él tomó el control del ejército y, contra todo pronóstico, derrotó a los chancas. En los mitos se dice que las mismas piedras del campo cobraron vida y lucharon junto a los incas. Entonces se dice que Pachacuti logró llevarle la cabeza del líder chanca a su padre y a su debido tiempo asumió el cargo de inca. Él tomó ese título, Pachacuti, que podría significar o glosarse como aquel que rehace el mundo. Creo que ahí está todo lo que necesitas saber sobre la expansión inca. Después tuvo un hijo con las mismas capacidades, Tupac Inca Yupanqui, el conquistador, y entre los dos expandieron el imperio a su enorme extensión en muy poco tiempo. Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más conocido, mejor preservado y espectacularmente ubicado en Perú, y por lo tanto el más visitado. Es el sitio más hermoso de cualquiera de los grandes lugares arqueológicos del mundo, y he tenido la suerte de estar en ellos. Los caminos desde Cusco hacia la selva amazónica hacen un gran desvío alrededor de las montañas de Machu Picchu. Como resultado, no fue descubierto sino hasta el siglo XX. Los incas lo abandonaron. Estaba intacto, y debido a que está en un lugar tan remoto e inhóspito, no había ningún pueblo cercano, ni agricultura, por lo que nadie lo saqueó. Machu Picchu sobrevivió intacto. No está construido en un asentamiento anterior, por lo que no hay nada debajo. Nunca fue alterado o reconstruido. Lo único que desapareció fueron los techos de paja, así que contemplas un pueblo de 500 años de antigüedad. Machu Picchu permaneció sin ser descubierta por los europeos en su ubicación remota y montañosa, hasta que el explorador estadounidense Hiram Bingham lo encontró en 1911. Hijo de un misionero nacido en Hawái, Bingham asistió a una universidad de la Liga de Hiedra y se casó con una heredera de Tiffany. También se convirtió en un aventurero que viajaba a América Latina. En 1911 llegó a Perú y en una expedición por el río Urubamba halló a Machu Picchu. Bingham cruzó el río consciente del riesgo sobre troncos en aquellos torrentes embravecidos y luego pasó la montaña subiendo la colina y casi se dio por vencido, pero por la tarde vio increíbles trabajos de piedra en medio de un bosque. Y así encontró Machu Picchu. Se cree que fue construida alrededor de 1450, cuando el imperio inca se extendió desde la capital, Cusco. La construcción de Machu Picchu fue dirigida por el visionario líder Pachacuti. A lo largo del flanco occidental de este palacio de la antigua ciudadela, había una multitud de templos. El famoso Templo del Sol se encuentra sobre la tumba real, donde las excavaciones arqueológicas revelaron el único cuerpo sepultado, que según se cree es el propio Inca Pachacuti. El asentamiento en cascada contaba con casas, almacenamiento de alimentos a gran escala e incluso una prisión. Las enormes piedras estaban perfectamente unidas sin mortero, como piezas de un rompecabezas con terrazas agrícolas envueltas en las empinadas laderas de las montañas. La gran escala del sitio, el inmenso tamaño de las piedras y la ubicación bastante inaccesible son testimonio del notable genio, la ambición y la mano de obra mostrada por este imperio para crear este lujoso pero duradero complejo entre las nubes. Estaban fusionando su arquitectura con el paisaje. Si pensamos en sitios como Machu Picchu, creo que es casi una estética arquitectónica zen. El culto al paisaje es parte de la arquitectura. Esa era la forma en que veían su arquitectura, la misma en que veían sus terrazas, la doma, la domesticación del paisaje, y sus caminos siguen rutas que permiten apreciar determinadas montañas o ríos, vistas, como parte de este culto
al paisaje. La ruta del camino se elegía en particular para eso. Creo que eso es parte fundamental de la estética arquitectónica inca. Al sur de Cusco, hacia las aguas sagradas del lago Titicaca, se encuentra Racchi, uno de los sitios arqueológicos menos visitados del Perú. En su corazón había un magnífico templo del siglo XV dedicado al todopoderoso dios creador Viracocha. Hoy en día, la pared central de esta estructura se mantiene en pie con 12 metros de altura y se extiende unos 92 metros. Construyeron una de sus estructuras más grandes y altas, el templo de Viracocha, que era el lugar al que entrabas y descendías en zigzag hasta la cima de un volcán y lugar de nacimiento de un arroyo donde había una estatua que casi con certeza era del periodo Huari o Tiwanaco y que el Inca había reubicado dentro de su templo. Los muros de piedra, barro y adobe dan una clara indicación de la majestuosidad y escala del templo. Se cree que estuvo encerrado por el techo más grande del Imperio Inca. Fue un importante lugar de descanso en el camino hacia el lago Titicaca. La autoridad del Inca residía en que podía construir una estructura junto a ese lugar sagrado que era tan poderosa como el propio lugar. Su capacidad para hacer esa edificación significaba que podía conectarse con estos poderosos lugares. El lago Titicaca es el lago sin salida al mar más grande del mundo y el más alto en términos de navegabilidad de grandes embarcaciones. Se encuentra a 3.657 kilómetros aproximadamente sobre el nivel del mar y se localiza al otro lado de la frontera de Perú y Bolivia. Sus aguas son un de una claridad nítida que refleja sus profundidades azules, las montañas cubiertas de nieve y un vasto cielo azul. La mitología inca narra el nacimiento del primer hombre y mujer incas en la Isla del Sol y bendice al lago como el punto focal de toda adoración a Pachamama o Madre Naturaleza. Al atardecer, la intensa y serena belleza del lago cuenta la historia de años de adoración incaica. El misticismo y la espiritualidad de la zona se pueden apreciar en las innumerables ruinas y comunidades tradicionales que ocupan las orillas e islas y nos transporta de regreso al siglo XIV. Los incas asociaban al lago Titicaca como uno de sus lugares de origen y a Tiwanaco en sí mismo como el sitio donde nacieron, donde Viracocha, la deidad animadora, emergió y creó al mundo, es decir, a los animales y a las personas, y luego a Cusco, pero también fue allí donde los incas surgieron como grupo étnico. Uno de los aspectos importantes relacionado con el lago Titicaca es que es un área extensa de pastizales para llamas conocida como la región de la Puna. No es muy adecuada para cultivar maíz, que era otro cultivo importante para ellos, pero sí era excelente para pastorear llamas. Una de las razones por las que la corona española deseaba tener acceso a esta zona era porque se consideraba una de las más ricas de los Andes, no por su producción agrícola, sino por las llamas. Y por supuesto, ¿cómo vistes a la gente? Si vives a 4.000 metros o más, necesitan ropa. La única forma en que puedes vestir a un gran número de personas es usando el vellón de llama para confeccionarla. Así que era absolutamente fundamental para su capacidad de controlar y trabajar en estas áreas producir el vellón para hacer telas. El arte inca se manifiesta en artículos de lujo. Los metales preciosos fueron bellamente trabajados para remarcar su estado casi divino. No lo usaban como moneda, por lo que no tenía valor de cambio de la misma manera como los españoles lo percibían, pero tenía un significado espiritual. Según las leyes incas, se supone que el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna, así que existían conexiones muy cercanas con el mundo natural. Los españoles sí valoraban el oro como moneda y es una de las cosas que más los motivaba a ir a Perú. Pero lamentablemente ellos fundieron la mayoría del oro y de la plata que les robaron a los incas, así que no podemos apreciar el elaborado trabajo de orfebrería que producían. El emperador inca Huayna había gobernado durante el apogeo del imperio, expandiéndose más al sur hacia Chile y Argentina y al norte hacia Ecuador y Colombia. Lo más importante fue la absorción de Quito en Ecuador por el matrimonio con su reina, pero los síntomas de la caída del Inca comenzaban a hacerse evidentes.
Huayna murió en 1524. Muchos sospechan que fue por una enfermedad europea que propagaron los primeros conquistadores españoles en América Central, y contra la cual los incas no tenían inmunidad. Miles de ellos murieron. Una de las cosas sobre la viruela en particular es que proviene de animales de granja. La gente en Europa había tenido mucha experiencia con ella y algunos de ellos ya tenían inmunidad. Habían crecido en granjas cerca de cerdos y vacas, lo que les ayudó. Eran portadores o podrían haberla tenido, pero los pueblos indígenas no tenían animales de granja, por lo tanto, nunca habían estado expuestos a esta enfermedad. Lo mismo sucedía con la influenza, así que esta era una población que no había desarrollado ninguna inmunidad. La sucesión también resultó ser un problema. Cuando Huayna dividió el imperio entre sus dos hijos, el norte y Quito para Atahualpa y el sur y Cusco para Huáscar. Una guerra civil estalló en 1529. Atahualpa, debido a que la panaca Tupac Inca Yupanqui, su propio abuelo, se había puesto del lado de Huáscar, él decidió borrarla de Cusco, por lo que en realidad quemó la momia de su abuelo para poder eliminarla de los registros dinásticos. Así que ocurrieron muchas cosas diferentes para tratar de religioso de aquellos incas fallecidos. Atahualpa triunfó sobre su hermano, pero justo en ese momento los españoles comenzaron su invasión al territorio inca. Francisco Pizarro, que tenía 50 años y dirigía un criadero de caballos en Panamá, había obtenido un permiso del rey Carlos I para emprender la conquista de las vastas tierras más al sur. Entró al territorio inca en 1532, con sus 3 hermanos y una armada de solo 110 soldados de infantería y 67 a caballo. Cajamarca, ahora una pequeña ciudad colonial en las tierras altas del norte de Perú, fue una vez una importante ciudad inca que desempeñó un papel fundamental en su destino. Fue el sitio de primer contacto entre los conquistadores de Pizarro y el vasto ejército de Atahualpa. Se dice que el Inca invitó a Pizarro y a sus hombres al centro de la ciudad balneario para conocerlo. Cuando llegó, estaba vacío. El ejército de Atahualpa acampaba en los cerros circundantes y el propio soberano tomaba un baño en las cercanías. La gente se ha bañado en esas relajantes aguas minerales durante miles de años, como explica un guía local. Usando inteligencia nativa, Atahualpa demostró que sabía todo lo que le habían hecho los españoles, todo el maíz que se habían llevado, las mujeres que habían raptado. Suponía que los españoles no eran humanos. Atahualpa estaba seguro de que tenía la ventaja sobre los invasores. Tenían miedo. Ni siquiera podían bajarse del caballo. Se orinaban sobre ellos, sobre sus caballos. Cuando Atahualpa conoció a Pizarro, estaba seguro de que su ejército de más de 20,000 soldados acampados fuera de la ciudad fácilmente podrían derrotar a los 100 de Pizarro. Tanto fue así que llevó solo a unos cuantos miles de su ejército y nobles desarmados a la plaza de la ciudad. Pizarro, al darse cuenta de que estaba atrapado, se preparó para urdir una emboscada muy arriesgada. Sus hombres se escondieron en edificios alrededor de la plaza y con sus caballos esperando en silencio, pues no querían ser descubiertos, mientras Pizarro enviaba a negociar a un armado solo con una Biblia, el cual daría la señal de ataque. Cuando esto sucedió, salieron de su escondite, disparando un cañón y los pocos mosquetes que tenían, y se abrieron paso hasta Atahualpa, conducidos por sus sirvientes en una litera. El atrevido plan funcionó. Se lo llevaron y lo pusieron bajo custodia ante las miradas de miles de guerreros incas. Sus espadas de acero toledano eran las mejores del mundo, afiladas como navajas. Eran los mejores soldados de Europa. España derrotó a Francia y capturó al rey
en la batalla de Pavía. Eran unos soldados fantásticos. Y también tenían caballos. No había caballos en ninguna parte de las Américas antes de Colón. Sus caballos fueron los tanques de la conquista. Los caballos también inspiraban terror porque era un animal desconocido que se usaba en la guerra. Pizarro llegó con menos de 200 hombres y se enfrentó a Atahualpa, que tenía detrás a un ejército de 50,000 soldados. Atahualpa estaba muy desconcertado por los españoles, pero no estaba particularmente preocupado, por lo que se presentó a una reunión en la Plaza Cajamarca sin sus hombres, sin su ejército, solo con sus sirvientes. No sintió ninguna amenaza de los españoles, pero ellos tenían la ventaja de haber visto las tácticas exitosas de Cortés en México mucho antes. Cortés se había apoderado inmediatamente de Moctezuma, lo mantuvo cautivo y paralizó a los aztecas inicialmente en su resistencia. Así que Pizarro tenía esa ventaja y de inmediato hizo exactamente lo mismo con Atahualpa. En una tarde mataron a 5,000 y apresaron al Inca. Lo sacaron de su litera y se lo llevaron apresado. Así que fue algo muy atrevido e imprudente, pero tuvo éxito. Ahora tenían cautivo al Inca. Creo que ni siquiera él sabía hasta qué punto el Inca gobernaba ese imperio. A continuación, Atahualpa accedió a comprar su libertad llenando la habitación en la que estaba preso con oro y el doble de esa cantidad con plata, lo cual cumplió debidamente porque se enviaron tesoros desde todo el imperio. Sin embargo, Pizarro no cumplió con su parte y finalmente lo ejecutó por traición a España. El éxito de los españoles se debe en parte a que los líderes étnicos acordaron colaborar con ellos contra los incas. Para cuando las cosas importaban, ya no era un grupo muy reducido de españoles contra una gran cantidad de incas. Eran los españoles con aliados andinos contra el poder inca debilitado y con unos pocos aliados. Sus condiciones eran iguales. Ollantaytambo había sido habitada antes de la llegada de los incas y existía en parte por un retiro imperial, además de ser un centro administrativo, una fortaleza y una ciudad pequeña. Allí había amplias plazas para que las grandes multitudes pudieran reunirse para hacer rituales. Era una ubicación imponente. Los españoles habían tomado el control del país, pero pronto creció una revuelta inca, como explica el guía local Peter Frost. En 1536, Perú se sublevó contra los españoles que los habían conquistado 4 años atrás. Los españoles estaban en un gran problema. Lima estaba sitiada, los españoles en Cusco estaban sitiados. Manco Inca, el Inca rebelde, tenía su cuartel aquí en Ollantaytambo. Y los españoles en Cusco decidieron hacer un ataque audaz contra el corazón de la resistencia. Este fue el lugar donde los incas tuvieron su última gloriosa victoria contra los españoles. Para entonces los incas estaban aprendiendo cómo lidiar con las tácticas españolas y sus caballos. Usaron arqueros de las selvas por primera vez. Inundaron la llanura y lograron hacerla tan pantanosa que los españoles se encontraron peleando con sus caballos con el barro hasta la barriga. Tuvieron que retirarse. Fueron afortunados de escapar con vida. Ollantaytambo estaba situada en la confluencia de los ríos Urubamba y Patacancha. Fue ocupado relativamente tarde durante el Imperio Inca y dominaba un importante camino desde Cusco hacia Machu Picchu. Cuando los incas se vieron obligados a huir, se dirigieron a Vitcos y luego a la fortificada Vilcabamba y no a Machu Picchu, que permanecería sin ser descubierta durante siglos. Los incas rebeldes se retiraron a las remotas selvas montañosas y establecieron un nuevo estado neo-inca. El nuevo estado duró 36 años, antes de los ataques finales españoles en 1572. A pesar de la enérgica resistencia, el estado rebelde fue aplastado. El último inca, Túpac Amaru, fue encontrado y ejecutado. Sin embargo, la resistencia contra los españoles continuó.
Hubo una rebelión indígena en 1780, liderada por un individuo que se llamaba José Condorcanqui, que adoptó el nombre de Túpac Amaru II, quien fue el último inca que resistió el dominio español. Y esto estuvo muy cerca de derrocar a los españoles. Por eso hay un extenso registro de la cultura inca, aunque el último inca murió en 1572. En las décadas siguientes, los españoles se embarcaron en una campaña para extinguir la cultura inca. Decenas de miles de santuarios y objetos sagrados fueron destruidos. Pero su cultura no se extinguió. Siempre habían adorado el mundo natural, las cascadas y los ríos, los afloramientos rocosos, las montañas y los volcanes, todo lo cual, por supuesto, permanece hoy en día. La resistencia inca quizá también esté en lo que las fuerzas españolas podrían haber visto como asimilación. Ellos adoptaron el catolicismo muy rápido, pero mezclado con el animismo andino. ¿Eso es resistencia o asimilación? Son ambos a la vez. Este festival combina influencias culturales tanto españolas como incas. Y los españoles no siempre se representan favorablemente. Los personajes con las narices grandes están destinados a ser agricultores españoles. Esta extraña mezcla de culturas se puede presenciar en todos los Andes. Los incas no existieron desde hace tanto tiempo, desde 1532 y hace varios siglos, pero en términos de civilización antigua tienen la misma edad que la capilla King's College en Cambridge. No son tan viejos. Existe una gran continuidad histórica entre los incas y de hecho los muchos étnicos que formaron parte del imperio y de la gente de hoy. Elementos de la religión andina, por ejemplo, todavía se filtran en la variante peruana del catolicismo en la actualidad. Esto está muy bien ilustrado por una pintura que aparece en la Catedral de Cusco por el artista Marcos Zapata. La pintura muestra la última cena, pero en lugar de comer cordero o pollo o algo tradicionalmente europeo, Jesús está comiendo un conejillo de Indias, que es una comida tradicional andina. Así que esta religión híbrida aún sobrevive. Muchos pueblos indígenas aún existen en Perú y en Bolivia, por eso alrededor del 25% de la población es indígena, un porcentaje más alto, digamos, que Argentina o Chile. Uno de los aspectos del sistema de creencias andino es un animismo que ve al mundo mismo como una entidad viviente. Eso ahora se ha combinado con el catolicismo, pero ese respeto por la tierra, por el hecho de que tienes una relación recíproca con ella y que necesitas darle a la tierra para esperar que te dé a ti, es absolutamente central para muchas creencias de la gente. Siempre está en transformación, pero estas ideas de reciprocidad y respeto, tanto por las personas como por la tierra y los recursos, es absolutamente central para el bienestar andino actual.